Es el martes 8 de julio de 2025, las 8 de la mañana con 2 minutos. Bienvenidos a Desmañana 2.0, temas importantes que tienen que ver con la actualización de lo que está ocurriendo allá en Kerr, en Texas. También las implicaciones con los mexicanos que han sido afectados, que están entre las víctimas y también que han ido a ayudar. Una entrevista exclusiva con los rescatistas de Ciudad Acuña que están llegando a ayudar a las personas allá. Pero también de este fenómeno que está ocurriendo en varias partes del planeta, en donde pues la falta de tolerancia provoca escenas que son vergonzosas y que también muchos comparten por redes tratando de difundir el hecho, pero que también provoca mucha atención entre las personas. Es casi como un show mediático en el que estamos inmersos todos, consumidores y víctimas. Y también cómo es que afecta toda esta situación en el entorno de lo que está ocurriendo en los Estados Unidos a la salud mental de los migrantes. Esos y muchos otros más temas estaremos platicando aquí en esta emisión de Desmañana 2.0 que inicia así. Es la acción de una mujer que empezó a molestar a la persona que estaba enfrente de ella viendo este partido, este encuentro de béisbol allá en la ciudad de Nueva York, en el estadio de los Mets. Vean nada más qué forma tan grosera, tan ofensiva de estar molestando, otros dirían jodiendo, pero no lo vamos a decir. Pero está ahí enfrente una persona a la que pues desconocemos por qué le molesta tanto y qué es lo que haya pasado antes. Finalmente lo detienen y todavía le da un patadón de despedida esta mujer que seguramente enfrentará cargos y que ahí pues impidieron que siguiera una agresión. Insisto, desconocemos lo que hay detrás de este pues, momento porque ya alguien, como se ve, estaba grabando pues esta escena que quizá tenía minutos más pues presentándose. Y es, digamos, el motivo por el que hoy decidimos platicar de esto, de este y de otros temas en los que sobre todo, casualmente ahora son mujeres, pero en realidad somos muy pocos tolerantes, a veces nos enganchamos en discusiones y la gente parece que en cuestión de segundos pierde el control. Ayer platicábamos con Víctor Escalante la posibilidad de platicar al respecto de ello sin saber que esto iba a salir a la luz y sin saber que por lo menos en el contexto reciente tenemos 3 casos de los que se evidencia pues esta falta de control, cómo es que pues pierden los estribos en cuestión de segundos, al menos una de las dos partes inmiscuidas en un asunto y también saber qué es lo que hay detrás y seguramente pues hay algún trauma por allí que no está resuelto y pues vamos a hablar de esto, qué hacer por ejemplo en medio de una situación así, qué hacer incluso si eres tú el agresor, en qué momento debes tomar el control y tratar de componer las cosas, pero si eres la víctima, ¿qué es lo que debes hacer? ¿Cómo mantener la calma? ¿Cómo evitar que el agresor se pase de largo? Que cometa, digamos, más agresiones físicas en tu contra, más allá de lo emocional, de lo que implica también la serie de ofensas que a veces son muy, muy fuertes, de forma discriminatoria, también muy violentas. Entonces, esto es de lo que vamos a platicar hoy con Víctor Escalante. Le pido que se queden con nosotros. Apenas estamos iniciando y esto pues obviamente dará
mucho de qué hablar. Así que si desde ahora tienen a bien compartir esta transmisión, es lo mejor que pueden hacer. Compartamos la transmisión para que pues más personas puedan enterarse de temas como este. También iremos al asunto de Kerdil, donde finalmente pues sigue creciendo el número de víctimas que perdieron la vida tras esta inundación repentina y todo lo que hay alrededor de si los avisos funcionaron o no. Hoy, por ejemplo, imagínense nada más, en Houston se espera que lleguen por ahí de las 31 grados, con posibilidades de lluvia desde las 12, las 4, 5 de la tarde más adelante, pero por ejemplo en Kerr, donde pues ocurrió la mayor parte de esta desgracia, donde se encuentra este campamento Mystique, pues se esperan 33 grados y un día completamente soleado, según los pronósticos del tiempo. Imagínense aquella situación en la que pues las personas están en medio de toda esta crisis por lo que ocurrió, y me refiero no solamente a la tragedia, que en lo emocional pues obviamente refleja mucho de lo que ha venido ocurriendo, pero yo me refiero particularmente a lo que tiene que ver con el agua acumulada, el piso, cómo es que ya no hablaba con los rescatistas de la Fundación 911 y de los bomberos de Acuña. Allá decían, por ejemplo, que voy a detener esta imagen, pero los árboles, vea usted el tamaño de las personas. Vamos a ampliar la imagen un poquito. Ese es el tamaño de las personas, si lo ve en el centro de la imagen, y si sigue la línea hacia arriba de ese árbol, es claramente notable el cambio en la coloración. De la parte más oscura es hasta donde llegó el agua, y hacia arriba es donde ya está seco. Ese es el nivel del agua que alcanzó. Hasta ese lugar se encontraron personas, se encontraron objetos entre 10 y 12 metros de altura, provocados precisamente por esta inundación. Entonces, más allá de lo obvio que tiene que ver con pues la desgracia, la tragedia, todo lo que viene precisamente con esto es sumamente triste, porque el piso ya no tolera más agua, está súper lleno, y pues lógicamente en cuanto caiga algo de agua, esta se acumulará. Así que son de las cosas que están ocurriendo, y que bueno, les invito a que la compartan, a que tengamos la mejor información, pero también el mejor momento de reflexión que hacer en todos estos casos. Yo creo que lo mejor que nos puede servir hoy en día es este apoyo emocional, en el que pues quizá, por ejemplo, los propios bomberos, la gente que está por allá, ya no puedan hacer mucho más que quitar escombros, retirar las cosas, pero el sentirse apoyados, lo decíamos ayer, tiene mucho que ver para la gente que perdió todo, y desde todo, es de lo material que es recuperable hasta la vida de seres queridos. Imagínense, y hay quienes perdieron las dos. Una familia de Guanajuato que fue a este campamento, que se estacionó en su vehículo rodante, en esta casa rodante, ahí cerca del paso del río, pues primero pierden el vehículo, y después ven que una familia está siendo pues literalmente arrastrada. Se acerca uno de ellos a querer ayudar, el padre de familia, y están a punto de darle un niño, según el relato de la gente. En ese momento, cuando están a punto de darle al niño, una parte más crecida del río se llevó a todos, y todos murieron, tanto a los que estaban en peligro como a los que intentaban rescatarlos. Así las tragedias que conectan a pueblos tanto de Estados Unidos como de México. Así que vamos a ir poquito a poquito con todo esto. Bienvenidos, muy buenos días, y pues buenos días también a quienes ya están comunicándose con nosotros, a Cintia González, muy buenos días, a Carlos Granados. Gente que exactamente, cómo molesta, porque, bueno, es que, o sea, hay tantas cosas que platicar al respecto de eso. No es nada más el hecho de que alguien pierda la cabeza por un incidente de tránsito, que es relativamente normal, ¿sí? Es más común, pero aquí, ¿qué le pudo haber hecho el hombre del frente? ¿Cuál fue su pecado, por ejemplo? ¿Qué es lo que cometió para que esta mujer estuviera ahí moleste y moleste? Luego, no sé si a usted le ha pasado cuando va a algún concierto o algún evento en lugares como este. Parte de la idea de los que van es ir a fregar. Avientan vasos con lo que sea al interior, y usted sabe a qué me refiero. A mí me han puesto chicles, termino con todo el pantalón embarrado de chicles, porque el de atrás le molestó quizá que yo estaba un poquito más alto que él, que no veía, o que simplemente le molesta mi existencia, ¿no?
Entonces, ese es el grado de crispación. Por fortuna, como le digo, ahí la policía hizo lo que tuvo que hacer, pero bueno, vamos a ir a todos estos casos que se han vuelto virales en los últimos días para entender un poquito qué hay detrás y más allá de eso, de psicoanálisis y todo aquello que muchas veces todos pueden hacer, más allá de eso yo creo que son herramientas que podemos utilizar nosotros, evidentemente, para evitar ponernos en esa situación y sobre todo también tratar de frenar la escalada violenta. Muy buen tema, como dice Carlos, claro, pues aquí estamos tratando de llevar las cosas de valor para todos ustedes. Compartiendo, dice Cintia González, y esa es nuestra chamba. Hay que llevarles, por ejemplo, desde ayer que estábamos viendo la posibilidad de hacer una u otra cosa, porque esto no para. Usted ve que termina, entra una cortinilla, nos despedimos, buena onda, hasta mañana, pero este trabajo tiene que continuar. Y así es como funciona, buscando temas interesantes y los, pues, digamos, las personas que pueden darnos una opinión, un consejo, algo que sea de valor para ustedes, pues no están en una alacena en la que usted abre y dame 3 opinadores de esto, un comentarista de aquel y uno que sea de esto. Pues no, hay que buscarlos, hay que tratar de pues mover todas las fichas que uno tiene a su alcance para tenerles a ustedes esto que vale la pena que se comparta. Y en esta medida, ir haciendo crecer nuestra comunidad, que aunque sigue siendo fuerte, la verdad creo que podemos llegar a más. Le pido que se suscriba ahora mismo y active la campanita en nuestros perfiles de YouTube. Utilice, por ejemplo, el perfil de La Cotorra, el mío, Iván Macías News. Dele clic, síganos. Todo el tiempo estamos tratando de subir contenidos y sobre todo cuando este programa termina, hacemos los cortes necesarios para darle estos clips de lo más interesante que se presentó a lo largo del programa para que usted lo pueda ver en el momento en que quiera. Ahora, le dijeron, está buenísimo el programa del día de hoy y no lo puede ver completo a través de los perfiles de redes sociales de nosotros, de La Cotorra y el mío, pues véalo en una de las 50 plataformas de streaming, escúchelo ahí. Póngase sus audífonos y póngase a hacer ejercicio, maneje, cocine, haga lo que tenga y quiera hacer, pero sobre todo queremos estar entre esos quiero hacer. Quiero escuchar lo que se dijo hoy en Desmañana 2.0 y esa es la forma en la que usted puede llegar. Hay otra que está bien apoyándonos, patrocinándonos, pero ahí vamos en este camino esperando que todo funcione de la mejor manera. 8 de la mañana con 15 minutos, como le digo, tendremos muchas cositas para el día de hoy. Y bueno, vamos a empezar como el tema, bueno, vamos a sacar algunas cositas rápidas que tienen que ver, por ejemplo, con esto de la inundación que ocurrió en el condado de Kerr. Mira, claro, en La Cotorra TV, a través de Facebook, dicen, no hay pretexto, estamos en tu plataforma favorita, la que más te guste. Claro, la que más te dé, si por ejemplo YouTube te da una calidad, que lo he visto, bueno, no en persona porque pues tampoco soy mago, ¿verdad? De repente trato de verlos, pero en tiempo real, luego me mandan fotografías, oye, se ve así, qué padre se ve. Pues sí, estamos tratando de hacer las cosas de la mejor manera para que usted tenga un contenido de calidad, no solamente de cantidad, no son las 2 horas, a veces 2 horas parece muchísimo tiempo, a veces parece nada, de lo bueno que se pone el programa, de los comentaristas que tenemos así de gran nivel y que últimamente usted ha visto, tenemos una gran cantidad de temas que son de interés, basándonos mucho en el bienestar. Y el bienestar que no necesariamente viene al bolsillo. Claro, hay opciones por allí y les voy a tener algunas otras a lo largo de estos días, pero también el bienestar que viene de acá, ese que no tiene precio. El estar bien, el que pueden estarte diciendo de cosas, pueden reclamarte 1000 cosas, pueden estar, pues, hablando, entre comillas, contigo de una forma violenta y tú trates de mantener la calma, que en medio de ese torbellino que puede ser tu vida, porque la vida de todos no es fácil. Casi la vida por definición tendríamos que decir que no es fácil. Y en ese sentido, encontrar las herramientas en uno para poder salir, pues es precisamente uno de los grandes motivos para tenerles un tema. Y cuando el tema es así de interesante, pues creo que se convierte en algo valioso. Encuentre algo así en los noticiarios. Sí, tienen información y todos los días te dicen, allá fregados, allá se están fregando, allá cómo friegan, acá ya ni la friegan y de este lado también fregamos.
Entonces, el programa de hoy podría llamarse, como nos dice bien nuestro productor, debería llamarse Gente que como friega. Dice de otra forma, pero usted me entiende. Entonces, vamos a ir de todo esto a buscar temas interesantes. Primero, ¿qué le parece que vamos con esta entrevista de Jorge Fuentes y de Ismael Aldaba, ambos integrantes de un grupo de unos 18 rescatistas que pues forman parte de este grupo, la Fundación 911, y también de los bomberos de Ciudad Acuña, que hoy en día, saber que, por ejemplo, estos dos grupos y otros más se reunieron hace algunas semanas para un curso de los que frecuentemente tienen para actualizarse en temas de importancia de protección civil y de rescate, pues habla de, digamos, lo vigorosa que es la relación sin importar las fronteras. Van, vienen, y bueno, en esta ocasión apenas se enteraron del hecho y tomaron sus vehículos y cruzaron rápidamente para allá. Así que escuchemos lo que me platicaron ayer que supe que estaban por aquel lugar tratando de ayudar a la gente, los integrantes de la Fundación 911. Gracias. Empezaría diciendo que, pero la verdad es que no lo es. O sea, siempre los mexicanos sabemos de las desgracias y la solidaridad, pero qué ironía que a veces en un estado que ha sido medio complicado el trato a ciertos grupos, incluidos los mexicanos, seamos los mexicanos los que estemos ayudando. No distingue, como bien lo decían en una publicación, las fronteras, esta emergencia. Y pues es un momento en el que esta comunidad los necesita. Claro, para nosotros en realidad es un orgullo traer este equipo integrado por los bomberos de Ciudad Acuña, rescatistas de la Fundación 911. Hay una hermandad existente, que lo podemos decir, en todo el mundo con los bomberos. En realidad no importa dónde sean, buscamos siempre poder apoyar y poder capacitar al nivel que se requiere aquí en Estados Unidos por parte del equipo de nosotros. Entonces, hay una hermandad ahorita actual con los bomberos de esta zona, ya que son un grupo con los que capacita nuestra gente, y pues estamos regresando el favor, ¿verdad? La moneda, como dicen. Entonces seguimos con ellos. He platicado con algunas personas al respecto de el grado de afectación, los daños que provocaron estas inundaciones repentinas, pero muchas de estas personas no tienen acceso a lo que ustedes están viendo, porque se están metiendo, digamos, en la zona más complicada. He visto sus imágenes, por ejemplo, recorriendo con dron todo aquello. ¿Cuál es el tamaño de la desgracia que está ocurriendo? Lo he comentado en otras entrevistas e información. Nunca hemos visto algo de esta dimensión. Es increíble ver que 12 metros arriba en alguno de los árboles hay sillas, hay ropa, la discusión de los árboles mismos con todos los objetos que vienen en el río, vehículos, de todo. O sea, es algo increíble la fuerza que se presentó aquí y la presión que hubo del agua. Y sobre todo que potencialmente de todo este cúmulo de personas que todavía se están buscando, lamentablemente podría ser por la fuerza y el arrastre del agua, pues, muchas millas hacia adelante pudieran estar, si bien resguardadas, que ojalá sea así, pero si no, lamentablemente también sus cuerpos. Sí, es correcto. Sí, continúa, como le digo, las labores. Ahorita en realidad no hay más que dar las cuestiones de ayuda, que es la coordinación que se está dando a través del estado de Texas y los bomberos locales. Las personas han podido platicar con alguien que haya, digamos, pasado por este trance. ¿Qué es lo que les dicen? ¿Qué es lo que les cuentan? Historias muy trágicas, la desesperación de tratar de llegar a gente, viéndolas flotar en el agua, viendo los RVs con gente adentro, donde están tratando de moverse para llegar a salvoconducto. Los mismos rescatistas perdieron 2 vehículos tratando de rescatar a gente. Entonces, algo muy dramático, muy severo. Importan muchas cosas, pero también el que hayan llegado a ayudar muchas veces no es que haya sido esta la ocasión,
salimos pues lo más pronto porque hay que priorizar el salvar a las personas que están en situaciones de desgracia. Pero pues también al paso de los días empiezan a ser necesarias cosas, insumos. ¿Cómo es que se está organizando esto? Porque finalmente es un grupo de cuántas personas, si me puede decir, y aparte, pues, ¿qué es lo que podría ayudar la gente que, si bien no con sus manos, quizá con un recurso o logística, pudieran echarles la mano? Ahorita estamos recibiendo mucho apoyo por parte de la comunidad aquí de Ingram, Texas. Entonces, hemos tenido mucho apoyo en cuanto a víveres, comida, bebidas. Ha sido una colaboración muy bonita la que se ha visto aquí en Ingram, Texas. Podría ser digamos, el escenario de algo todavía mayor. O sea, si bien es cierto, como decían, quizá lo peor que hayan visto, falta todavía por ver, desgracias. No sabría decirte, ¿verdad? Pero lo que fue aquí la devastación, lo que fue el desastre natural, sí es bastante grande, ¿verdad? Entonces, bueno, no perdemos las esperanzas de que se sigan encontrando personas vivas. Estaremos apoyando lo que más se pueda por el tiempo que se pueda o que sea necesario. Aquí estaremos presentes en el área. Realmente, ¿cómo lo están haciendo? ¿Qué es lo que recorren? ¿Van recorriendo el cauce del río? ¿Qué es lo que, digamos, van observando para que les dé pistas de que por ahí pudiera haber algo que sea necesario investigar un poco? Sí, sí, lo que es el equipo de rescate, ahorita asigna un área, ¿verdad? Y se empieza a peinar lo que es esa área. Se trata de ser lo más detallados posible, de tratar de que no pase algo por desapercibido. Y pues es una tarea muy difícil, ya que las circunstancias aquí son un poco difíciles. Hay mucha basura, mucho árbol caído, incluso metal de las mismas casas rodantes que fueron arrastradas por las corrientes. Si bien ahorita está un poco soleado, veo el cielo azul, ahí sigue, digamos, activa una alerta que podría provocar lluvias. ¿Cómo ha estado el clima de que se reportó la emergencia hacia ahora? Sí, bueno, las situaciones aquí climatológicas aún permanecen con probabilidades de lluvia. Desafortunadamente el suelo ahorita ya está muy saturado, entonces cualquier lluvia adicional pues tiende a quedarse en la superficie y pues la consecuencia es de que se deslava fácilmente el agua y crecen los ríos, arroyos rápidamente. Sin duda, lo digo yo, pero aquí las personas que están conmigo y seguramente muchísimas personas ahora que se enteren de este trabajo que están haciendo, les enviarán un reconocimiento, les harán saber que llevan en sus manos, en sus hombros, pues el peso de todo este país que está acostumbrado a recibir ayuda, pero también a ayudar. ¿Qué decirles a todos ellos? Es el orgullo que ustedes tienen ahora de representarnos. Sí, pues muy agradecido, ¿verdad? Pero pues bueno, esta es una comunidad chica lo que somos aquí en esta parte del norte de Coahuila y el sur de Texas. Entonces, ellos necesitan nuestro apoyo en estos momentos, pero nosotros tal vez en un futuro necesitemos su apoyo, ¿verdad? Entonces, la idea es de trabajar en solidaridad y trabajar en conjunto. Porque nada más para finalizar, ¿quién tuvo la iniciativa? ¿Cómo es que se enteran de esto? Que era pensar, me imagino, oye, Israel, vamos, ¿qué hacemos? ¿Cómo le hacemos con el equipo? ¿Cómo que se fue tejiendo esta red de ayuda para la comunidad de Texas? Sí, lo que pasó es de que, bueno, como te menciono, somos una comunidad pequeña, entonces el Departamento de Bomberos de Ciudad Acuña y la Fundación 911 ha trabajado en conjunto con muchos departamentos de bomberos aquí en Texas. Hace, que te diré, un mes tuvimos una capacitación en el departamento aquí, precisamente de Ingram, Texas, con el departamento de Mountain Home Fire Department. Entonces, mantuvimos buena comunicación con ellos durante todo este tiempo. Y pues precisamente en estos días se dio la situación del desastre. Nos comunicamos con ellos de que si requerían de algún apoyo y ellos nos hicieron la petición, ¿verdad? De que viniéramos a asistirles en las operaciones de búsqueda y rescate. Sé que es lo que se espera, pero finalmente no siempre se da. A veces el trabajo, y es valiosísimo, es ayudar como
a seguir buscando. ¿Han tenido, digamos, la fortuna de ayudar a alguien, que hayan rescatado a alguien que estaba por ahí protegido en algunas inmediaciones y poderlo traer a donde está seguro? Bueno, ahorita el único recuperación ha sido de cuerpos. No se ha recuperado una persona viva al momento. Al momento solo, digo, por el día de hoy solo han sido cuerpos que se han recuperado. Esa es la entrevista que tuvimos con este grupo de la Fundación 911 allá en el condado de Kerr. Bueno, estaban en Ingram en ese momento y bueno, recuperando solo pues cadáveres de las personas que lamentablemente perdieron la vida. Enseguida continuamos con este tema porque, como le digo, siempre andamos trabajando en la búsqueda de tener comentaristas de peso al respecto de temas muy dolorosos y específicos. En esta ocasión vamos a hacer un pequeño cambio al respecto de lo que ocurrió en Sonora. Ahí, en este lugar que usted va a ver a continuación, fueron encontrados los cuerpos de 3 pequeñitas, 3 hermanas, 2 gemelas y otra pequeñita que lamentablemente fueron encontradas sin vida en ese lugar, producto de una agresión brutal que aparentemente se señala a la pareja de la madre de estas pequeñas. Voy a platicar con Cecilia Delgado del grupo de Buscadoras por la Paz, quienes fueron los que finalmente permitieron que se supiera dónde estaba, hallaron a estas pequeñas y bueno, se hizo todo lo que finalmente ocurrió después, pero aprovecho siempre esta generosidad de hablar con ellas, porque pues es algo sumamente doloroso que ha trastocado la vida cotidiana de los sonorenses y créame, de todo el país, un crimen deleznable. Cecilia, bienvenida y buenos días. Buenos días, muchas gracias por permitirme estar aquí. Gracias, Cecilia. Pues mira, la convocatoria, a pesar del gusto de verte, de saludarte con alguna frecuencia, pues nos lleva a un escenario muy triste que ocurrió allá en Sonora. ¿Cómo es que se da este hallazgo? ¿Cómo es que ustedes pues ayudan a que finalmente, a pesar del dolor, puedan tener una despedida digna estas pequeñas, igual que su madre? Pues el sábado recibimos un llamado anónimo. Yo programo la búsqueda para el domingo, pero vuelvo a recibir una llamada más tarde donde me dicen dónde están. Nunca me dijeron que eran niñas ni mujeres. Nos dirigimos al lugar y al llegar allá al punto de donde nos habían dicho, vamos encontrando esta escena de terror, esas niñas en el monte, abajo de un árbol, recostadas, abrazando, protegiendo a su hermanita, la más grande. Fue una escena desgarradora, dolorosa, y pues ver ahí, no sabíamos que era la hija de la persona que se había encontrado, las hijas de la persona que se había encontrado un día antes. Para nosotros fue algo muy, muy fuerte, aunque por el largo camino hemos encontrado mujeres en las bolsas clandestinas, la más menor de 14 años. Esta escena nos marcó, no nomás a Sonora, yo creo que a nivel internacional ha sido un golpe duro y como sociedad yo creo que nos movió a todos, nos movió bastante fuerte el que la hazaña con que mataron a estas princesas, estos angelitos que no le debían a nadie nada. Y pues mira, ahí está. Y aparte, algo muy importante que menciona Cecilia, primero se encontró el cuerpo de la mujer, de la madre de las niñas, y se desconocía del paradero. ¿Quién iba a decir que pues a cierta distancia estaría el cuerpo de las niñas, pues tratadas como si fueran unos criminales a los que habría que ejecutar? O sea, la forma en la que les privan de la vida es a balazos, y la escena conmovedora del abrazo, pues sabiendo que venía quizá la muerte de ellas, es algo tristísimo. Y a pesar de que hay un detenido, a pesar de que pudiera ser el responsable, qué forma tan cruel de acabar de la vida con 5 personas, porque hablo de las 4 a las que posiblemente les disparó a todas, Sí. la quinta, porque hasta con algo de humanidad, echar a perder así su vida, pasándola lo que le quede refundido en una cárcel. Qué cosa tan triste. Así es, y ni con todos los años que esté en la cárcel va a pagar lo que hizo. No puede pagar así secreto una vida en la cárcel, porque fue algo que no tiene nombre y que esperemos la no repetición, totalmente justicia para ellas, de todo el peso de la ley para esta persona, porque no puede haber
ya otro caso así, esperemos que no, porque con los niños no, ellos son inocentes, ellos no tienen la culpa de nada y no tuvieron por qué terminar así estas pequeñas, ni su madre tampoco, mucho menos estas niñas inocentes. Lo que se sabe después es que explica un poco, no justifica nada, pero el hecho de que este sujeto aparentemente, el presunto responsable, estaría ligado a la distribución, a la venta de droga en aquella región, pues finalmente también evidencia mucho del actuar de estas personas que pues por alguna razón, digo, no me interesa involucrarme en las particularidades de la separación matrimonial de la madre, quien también fue asesinada, pero pues el padre era una persona presente, hasta donde él ha dicho en estas declaraciones, las veía con frecuencia a las niñas, casi cada semana, y pues lamentablemente no pudo protegerlas, ¿no? Y también siente pesar por lo que dijo, claro, por la madre, ¿no? Porque pues era su expareja y madre de sus hijas. ¿Qué cosa tan compuesta se está viviendo allá? El simple hecho de que ustedes existan no es que me desagrade, pero evidencia una descomposición en mucho del tejido social, cuando ya no es simplemente privar de la vida a alguien, sino desaparecerlo para que no lo encuentren jamás y para que la familia duela por lo que le hicieron también a él de por vida. Así es, y el papá está devastado, me tocó platicar con él y pues no va a ser nada fácil reponerse de un golpe tan duro. Y pues la verdad aquí estamos nosotros que no deberíamos de existir porque no deberían de haber desaparecido y seguimos en la lucha y seguimos buscando con todo el amor del mundo y con todo el dolor del mundo y esperemos y pedimos a Dios, no principalmente que proteja a estas niñas, que proteja a todos, que nos proteja a todos también porque estamos viviendo pues una violencia tremenda, ya no digo nomás en Sonora, sino a nivel mundial, ¿no? Así es, y digo, en el contexto de la lucha de ustedes, es bastante tonto mi comentario, pero es también algo de lo que se habla. Si al principio desaparecieron a la madre y quizá fue a la que privaron de la vida primero, quizá por un asunto sentimental con su pareja en ese momento, el destino de estas pequeñas iba a ser muy complicado, la búsqueda de esta mujer iba a ser un caso más que tendrían que estar, al menos cuán triste, cuán imposible de creer. Esta familia está reunida, el padre biológico pudo despedir a ellas, pudo despedir a su ex esposa, hay una conclusión al respecto, tienen cuerpos, tienen razón de llorar, lo que no ocurre con mucha frecuencia por aquella comunidad. Así es, ya van a estar en un lugar digno y gracias a Dios los encontramos pronto, también hay que dar gracias a Dios por eso también. Y motivar lo que dices, finalmente tanto tú como todos los grupos de búsqueda que existen en el país subsisten, no tienen poderes especiales, no son, digamos, una varita, es una persona que ve algo, que les busca, que les llama porque confía en ustedes, y esto es lo que debe privilegiarse, de verdad, no porque se haya descubierto o porque ahora se esté buscando, digamos, responsabilidad a este sujeto que posiblemente lo sea, hagamos menos la búsqueda, la confianza que tienen en ustedes, en grupos como ustedes, y espero que siga creciendo esto, Cecilia. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a ti por el tiempo, la generosidad de hablar con nuestra comunidad. Buen día, gracias. Muy bien. Ahí Cecilia Delgado, del grupo de Buscadoras por la Paz, conocidos de mucho tiempo en las diferentes luchas en las que se han buscado pues a personas en muchos lugares de este país. Tan solo, nomás para pensar, en Sonora hay varios grupos de búsqueda de personas desaparecidas y pues parece ser, imagínense, pareciera ser como si les pagaran. O sea, hay muchísimas personas y no es porque les paguen, no es porque obtengan un beneficio, es porque el panorama de la desaparición en aquella comunidad, vaya que es muy complicado. Son las 8 de la mañana con 36 minutos. Le ofrezco una disculpa por el cambio del tema, solamente deje de terminar con esto que platicaba precisamente Cecilia al respecto de lo que dice el papá de estas niñas y pues de su expareja fallecida. Ahí sus palabras. Y justicia por mis tres niñas y por ella principalmente. Que yo por la verdad tenía 4 años que me divorcié de ella, me separé.
pero yo todo el tiempo estaba con ellas. Viernes, sábado y domingo yo aquí las tenía. En vacaciones igual. Vacaciones se venían conmigo y ellas iban a la escuela el lunes en la mañana, venían por ellas. ¿Cuándo fue la última vez que las vio? El lunes que se fueron de aquí en la mañana yo me despedí de ellas. Ellas me dejaron un cuadrito ahí que me hicieron ellas, pues salíamos los 5. Llegó su mamá y ellas y ahí lo tengo cuadrito ya, pero pues la verdad, ¿de qué me va a servir tener el cuadro si ya no lo voy a tener a ellas? ¿De qué me va a servir? Yo la verdad lo único que pido es que sea justicia. En cambio, los muchachos que fueron, que caigan todos, por favor. Eso es lo que no puedo decir. No tengo palabras, la verdad. Muchas gracias. ¿Se le avisaron? Inmediato en cuanto pasó eso. Pues me avisó a mi comadre. Mi comadre, porque de cuenta que en su casa llegó Lame ahí y me dijo, compadre, me dijo, me acaban de decir que Margarita falleció. Y pues pensar también, principalmente pensé en mis niñas también, yo pensé que estaban vivos, que no me encontraron muerto, oiga. Es reconocible, la verdad. Tiene que pagar ese muchacho. Tiene que pagar. La verdad, pues no sé qué decir, la verdad, ando destrozado. Me duele mucho el pecho, yo, pues, no he dormido nada, no he comido. Y la verdad, pues mire, la verdad. ¿Ya ha platicado con las autoridades, Carlos? ¿Qué le dicen de avances de la investigación? Pues de hecho ahorita vengo allá, fue a reconocer los teléfonos y la verdad, pues los teléfonos están todos quebrados, la verdad. Están todos, pero me dice que el muchacho ya está en proceso. Ya los agarraron y pues la verdad. ¿Se habla de una persona? ¿Una persona nada más? Pues al pensar si es una persona más. Era el amante de la muchacha. Yo soy el ex. Así las cosas de la vida real, más allá de discursos y ni siquiera se apoya o se denota, simplemente que por una parte que se digan que se está disminuyendo la violencia, pues digan, podrán ser 4 personas, 4 víctimas de la locura de un sujeto, que vaya usted a saber qué es lo que pasa, pero en realidad son crímenes de altísimo impacto. O sea, evidentemente no se las puse, las vi y por eso también lo digo. Es una escena conmovedora, dolorosísima, el hecho de ver a las 3 hermanitas ahí en el piso, bajo un árbol, como decía Cecilia hace unos minutos, como si fueran unos sicarios a los que simplemente les aplicaron un ajuste de cuentas, y no porque justifique que los maten de esa forma. Digamos, en el vulgo popular, decir pues andaba en malos pasos implicaría que saben que a veces el crimen paga de esa forma pues las fechorías que se cometen, ¿no? O lo que lastiman a grupos rivales, y es un entendido de quienes están en ese negocio. Las niñas no estaban en el negocio. Las niñas no estaban en el negocio, como muchos niños que han perdido la vida en este país, que parecieran no cuidar a los niños, porque pues sea por bala perdidas, sea por enfrentamientos y como por casos aleatorios, por desapariciones, por muchas otras cosas, los niños parecieran no estar protegidos por ninguna política de ningún partido, de ningún estado en este país. Y hablando del contexto del mundo, quizá haya señales diversas, mayores o menores, pero yo sé que a usted y a mí nos importan nuestros niños, más ahorita que nunca. Entonces, hablar de la pérdida de estas vidas es algo sumamente doloroso, y por fortuna, dentro de todo el dolor, qué bueno que pues, pudieron encontrar sus cuerpos, pudieron darles sepultura digna, no tuvo que haber dolorosos trámites como pruebas de ADN, todas estas cosas que implicaría una descomposición de sus cuerpecitos, y que lamentablemente, a pesar de toda esa tragedia y el dolor que provocó, no solo a su padre, que ahí lo veíamos compungido, tenían tías, tenían abuelas, tenían primos, quizá no los veían con frecuencia, tenían amigos. Imagínense cuántas personas dañadas por este crimen que seguramente habrá de seguir llamando la atención, y esperemos que exista una consecuencia jurídica, primero probada, y si se prueba, contundente en contra de esta persona. Porque ¿sabe cuántos años alcanza, digamos, un crimen, yo podría decir sumario, como este allá en Sonora?
solo 70 años. Solo 70 años. Y ojalá que los viviera. Y ojalá que los viviera consciente, con dolor, con remordimiento, con todas las consecuencias que implica un acto de esta naturaleza. Ojalá que se rehabilite porque también tiene derecho pues a vivir como lo tenían las personas a las que ejecutó. Y es que uno no puede ser un victimario más de estas personas que con una ligereza ejecutan y le privan la vida a personas que quizás sean de su edad o digamos adultos por lo menos como su pareja por el motivo que haya sido y en completa desventaja las niñas que qué culpa tenían en este crimen que les tocó protagonizar. Perdón, y hasta de coraje. Pero bueno, 8 de la mañana con 43 minutos. Por fin estas imágenes le van a dar gusto pues a algunos habitantes porque se dice que unas 900 cabezas de ganado ya empezaron a cruzar hacia los Estados Unidos. Estas serían las primeras que entraron desde Agua Prieta, luego de la apertura de estas garitas por las que el ganado va cruzando una vez que pues, se cumplieron con los protocolos para poder garantizar higiene, salubridad y buen estado de este ganado, tal y como lo dice el gobernador de aquella entidad. Así que escuchemos lo que dice al respecto de esto que consiguieron. Hemos cerrado el nuevo protocolo de verificación de sanidad animal acordado con las autoridades americanas. Somos el primer estado del país que cumple cabalmente con este nuevo protocolo. Hoy iniciamos aquí y a partir de aquí vendrán otros puntos de otros estados fronterizos, afortunadamente. Y de esos otros estados, o esos otros puntos fronterizos, uno de ellos también está, que es uno de los más importantes, el de Nogales, también en Sonora, y que, digamos, a pesar de la apertura de este punto, no es suficiente para, digamos, el gran rezago que se habla de por ahí de 11,000 cabezas de ganado que no cruzaron a los Estados Unidos por estar la sospecha del ataque de este gusano barrenador. Perdónenme, que incluso hasta tuvo una consecuencia lamentable en Chiapas cuando una aeronave desplomó cuando llevaba estas moscas estériles para tratar de contener el azote de este bicho, del gusano barrenador, que provocó tantos y tantos daños allá. Bueno, ¿le ha tocado a usted ver así de cerca esto? Sí, es un rayo. Esta es la visión desde la torre latinoamericana de la caída de este rayo a la izquierda de la pantalla. Vean nada más, en medio de la ciudad. ¿Y qué cree? Ayer que hablábamos durante el programa y que le decíamos a Víctor Escalante que si entraba, que así no, él puso en un mensaje, lo recordará, que recibió la batiseñal, que vio la batiseñal a distancia. Yo estaba a esa hora muy cerca de ese lugar y se cimbró este edificio como no tiene idea. Fue justamente en este espacio donde estoy ahora, donde se escuchó, donde se vio, se iluminó por ese destello que no tendría que ser algo extraordinario, es un evento de la naturaleza esplendoroso cuando no provoca, digamos, daños. Al menos no supe que aquí en la periferia hubiera algo lamentable, una consecuencia de esta naturaleza, al propósito de este rayo. Así que cosas que de repente nos van pasando. Bueno, espero que, por ejemplo, ahorita que tenemos algo de tiempo, le pueda presentar una entrevista que tiene días queriendo hacerlo, porque si bien usted recuerda, en días pasados hablamos y hemos venido hablando, y ayer fue la más reciente en la que intenté ponerles esta entrevista, que tiene que ver precisamente con la forma en la que las autoridades de Estados Unidos están sancionando a 3 financieras y lo que ha venido desprendiendo, a decir de muchos, por eso sigue estando vigente. Porque por un lado pasó esto,
Por otro lado, están pasando detenciones, suspensiones de visas, detenidos en Estados Unidos, que si ya tenían orden de aprehensión, que si lo iban a detener, que si lo dejaron las autoridades estadounidenses, todo este asunto. Pero se deriva de la búsqueda del dinero que tiene siempre las autoridades de los Estados Unidos, y siguiendo el dinero, como ellos mismos rezan en sus refranes, es como logran las detenciones. Así que es muy importante escuchar esta reflexión que hizo hace algunos días el maestro Gabriel Regino, un prestigiado abogado en la Ciudad de México, que pues al respecto de lo que significa, y le he venido hablando, estas relaciones que incluso entre artistas y pues el dinero no tan lícito llegan a ocurrir a través de empresarios, pues provoca que estos artistas terminen en una lista negra sin tener posibilidad a hacer negocios con ellos, precisamente por esto que salpicó, digamos, el crimen organizado. Así que escuchemos esta plática que tuve con el maestro Gabriel Regino al respecto de esta situación de las tres financieras mexicanas. Y en esta ocasión quiero platicar con ustedes brevemente sobre esto que he denominado el misil financiero de los Estados Unidos contra tres instituciones bancarias mexicanas. Este misil tiene un fundamento legal en los Estados Unidos, que son, para empezar, la sección 9714 de la National Defense Authorization Act, que es del año 2021. También está sustentado en la Fentanyl Act de 2024. Y sí, tiene que ver mucho con órdenes ejecutivas como la 14059 emitida en la administración Biden, que habilita restricciones extraterritoriales en casos de tráfico de opioides sintéticos. Hay una organización, hay un organismo en los Estados Unidos, prácticamente en el Departamento del Tesoro, que es la FinCEN, que le permite declarar a una entidad extranjera de principal preocupación por lavado de dinero, lo que le habilita sanciones unilaterales sin necesidad de sentencia judicial. Es una declaración, digamos, administrativa, pero de mucho peso. Es un proceso sancionatorio acaba de iniciar. Primero, la designación preliminar y la notificación pública en contra de estas tres. Esto ocurrió el 25 de junio, hace 2 días, donde se identifican a las tres entidades mexicanas como Primary Money Laundering Concerns. Hay una preocupación de que están lavando dinero. Esto activa una restricción inmediata de transacciones financieras entre personas sujetas a la jurisdicción estadounidense y las entidades señaladas. Además de ello, se emitió un aviso de intención de regular estas relaciones conforme a la sección 311, ojo, de la Use Patriot Act, lo que permite requerir a instituciones estadounidenses para que prohíban o limiten sus relaciones con Cibanco, Intercam y Vector, casa de cambio. Además, impone obligaciones de reporte a todas las entidades que mantengan vínculos indirectos con estas instituciones. A partir del 25 de junio comienza un plazo de 21 días, que es un periodo de consulta. En este periodo va la FinCEN a recopilar comentarios públicos y técnicos que no son vinculantes, inclusive de lo que esté en redes, esté en columnas, etc. Se formaliza la incorporación de las entidades al sistema de alertas regulatorias y financieras del Tesoro y del sistema bancario estadounidense. Además, en este plazo de 21 días, se disemina la alerta a instituciones corresponsales en todo el mundo a través de la OFAC y redes como Egmont Group. Ahora, la aplicación de medidas adicionales, que es opcional para el Departamento del Tesoro, es que dependiendo de la gravedad y la colaboración que México, la FinCEN y la OFAC pueden llegar a congelar activos bajo jurisdicción estadounidense, emitir designaciones secundarias contra personas físicas, es decir, directivos, operadores, socios, incluir a terceros, ojo, que son clientes, empresas que puedan ser interpretadas como fachadas relacionadas con las entidades sancionadas. Este paso
requiere una coordinación con la Office of Foreign Assets Control, que es la OFAC, para aplicar sanciones financieras personalizadas, meter a las personas en la lista negra, blacklist, y la lista de personas bloqueadas. Y entonces la DEA y el FBI pueden abrir investigaciones penales federales, ¿ok? Ahora, en la cooperación interagencial y ampliación del caso que puede suceder, el Departamento de Justicia puede abrir investigaciones penales bajo jurisdicción federal contra las personas físicas que operaron a través de los bancos. Esto lo hace a través de la Fiscalía de Justicia de los Estados Unidos, que tienen un área especial. Si se acredita el uso del sistema bancario estadounidense a través de dólares, SWIFT, corresponsalías, se pueden formular cargos por lavado internacional de dinero, conspiración, que es un delito que va casi siempre de machote en los indictments, fraude bancario y hasta el apoyo material al tráfico de narcóticos y, por qué no, el apoyo a organizaciones terroristas. La Drug Enforcement Administration aportaría la inteligencia que tiene sobre vínculos con organizaciones criminales y para que la Fiscalía diga, bueno, aquí estoy armando todo un paquete procesal penal. Puede incluir a las instituciones mexicanas, a sus ejecutivos en investigaciones de narcotráfico y lavado de dinero. Por su parte, el Departamento de Estado puede restringir visas a directivos y sus familias, como ya lo mencionó ayer el secretario, con base en esa orden ejecutiva 14059. También puede presionar diplomáticamente al gobierno mexicano para que emprenda las acciones penales locales dentro de su jurisdicción, porque parece que hasta el día de hoy no hay indicios de una denuncia o de una investigación sobre estas entidades financieras. Los bancos internacionales pueden cortar relaciones corresponsales para evitar exposición secundaria a ser sancionados en Estados Unidos. Puede pedírsele al GAFI que haga una especie de auditoría o intervención más profunda en el sistema financiero mexicano. Pueden apretar mucho a la figura del compliance officer, y muchos compliance officers en México pues van a estar preocupados y no sin razón fundada por esto que está pasando y por lo colateral que va a venir. Entonces México debería de iniciar sus investigaciones correspondientes para que este entramado pues se pueda resolver diciendo tenían razón, no tenían razón, porque puede ocurrir que después de todas las investigaciones dijeran, bueno, fue una mala interpretación de parte de los autores estadounidenses y se acabó. Pero también está el escenario de que lleguen hasta tribunales. Y así como están las cosas en nuestra relación binacional, pues es preferible que se esté previendo el peor de los escenarios y sobre todo que en el sistema financiero mexicano se aplique esta máxima que dice, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Y ese es el trabajo que aseguran deben hacer las autoridades mexicanas, porque finalmente hay mucho de por medio al respecto de quiénes estarían detrás de estas operaciones aparentemente irregulares que fueron detectadas y que fueron señaladas por autoridades de los Estados Unidos y que implica, por ejemplo, eso me gustaría escalarlo en una próxima plática, cuando hablan de tener, por ejemplo, negocios, operaciones con empresas ligadas a una investigación por lavado de dinero o narcotráfico, ¿en qué situación se encontrarían los clientes de ese banco? Porque son los que hacen negocios con estas personas que están señaladas o en medio de una investigación. Vamos a ver al tiempo. Entre que entramos, por ejemplo, ya con esta entrevista que tenemos para hablar, por ejemplo, del cáncer, un tema muy apasionante, también evidentemente muy destructivo, pero hablaremos con el doctor Néstor Jaime Solís Flores. Él es médico especialista en medicina de la actividad física y deportiva del Instituto Nacional de Cancerología, y hablaremos de la rehabilitación durante pues, el proceso de cáncer y sobre todo, me imagino, del proceso de curación, de sanar de este cáncer cuando el cuerpo se ve expuesto a agresiones muy graves al grado de matar estas células que son las encargadas de provocar el terrible mal. Y pues algo también de nosotros, de lo bueno,
debe de morir, quizá, y pues es un razonamiento muy primitivo, estoy seguro que así lo ve usted también, pero es una duda genuina. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo fortalecemos? ¿Podemos hacer algo? Y eso también seguramente habrá de ayudarle a tomar decisiones con relación a algún familiar o algún amigo que pueda ayudarle en esta condición. ¿Qué tal? Que creo que sí está avanzando mi malestar, no necesariamente de hoy, pero por ejemplo ayer y hoy la garganta ya es un poquito más incómodo y pues a los que nos encanta hablar. Saludos a Araceli Berer, muy buenos días, tarde pero sin sueño, gracias. Excelente martes, queridos desmañanados.0. Ya doña Cintia le agradece y también nuestra cabina, que son como parte de nuestro grupo que nos ayuda a regresar estos mensajes de forma cariñosa. ¿Se acuerda qué es lo que pasó en esta comunidad, allá en Ciudad Juárez? Obviamente, el descubrimiento de un crematorio que tenía 383 cuerpos por allí, pues ha, digamos, avanzado en lo que a la investigación se refiere. Lo que puedo decirle hasta este momento es que algunos de esos cuerpos ya han sido identificados y sí, lamentablemente, como lo decíamos, son de personas que habrían sido llevadas hasta alguna de las 5 funerarias que trabajaban con ese crematorio y que no cremaron esos cuerpos y que entregaron pues cenizas que pues, quizá, ya no diga si sean de otra persona, quizá nunca fueron de un cuerpo, simple y sencillamente cenizas. Entonces, por ejemplo, hay una investigación que data desde marzo del 2022, que también involucra, por ejemplo, que la COFEPRIS, que es la instancia acá relacionada, levantó actas de verificación en 2020 y 2022, dieron cuenta de 24 restos, además, pues ubicados ahí violando lo que significa la Ley General de Salud, que estipula que los cadáveres deben ser inhumados, o sea, enterrados, incinerados o embalsamados dentro de las 48 horas siguientes al deceso. Sin embargo, esta actividad no cesó luego de la supervisión. Es decir, que esos 380 y tantos cuerpos que hemos visto de ahí, que son, digo, no lo tratemos como 383 pacas de avena, o sea, son 383 vidas que por alguna circunstancia terminaron su camino en este planeta y que pues merecían un final digno, ser despedidas quizá por sus familiares, escogiendo en este caso pues la cremación. Y por ejemplo, nomás decirle que en días recientes pues estas son algunas de las posibles víctimas que han sido pues identificadas y que realizaron una misa allá en la Catedral de Ciudad Juárez al respecto de esto que ocurrió y que enluta, además del propio luto, a las familias relacionadas con esta circunstancia y que esperamos que pronto puedan tener pues un desenlace apropiado para poder despedir ahora sí a sus familiares. Imagínense qué dolor enfrentar un segundo proceso de despedida. Ojalá queden claras las cosas, porque una doble pérdida es un asunto muy difícil de superar. Bien, ya veo por acá conectado al doctor Néstor Jaime Solís. Como le decía, es médico del Instituto Nacional de Cancerología. Ya hablaremos acerca de esta rehabilitación cuando alguien está tratando de superar el cáncer. Así que, doctor, muy buenos días y bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. No sé si me escuchan bien por allá. Claro que sí, y le agradezco por estar esta mañana con nuestra audiencia. Dije algo hace unos instantes que, insisto, puede ser muy primitivo, pero la gente también lo piensa así, me imagino. Y cuando decimos de sanar o rehabilitar en medio de un proceso de cáncer, es seguro que se trata de personas hasta cierto grado de afectación que han superado a través de los diferentes procedimientos, digamos, este mal y que están tratando de recuperar un estado óptimo de calidad de vida.
esto no funciona para personas que ya el cáncer ha avanzado a una etapa que pareciera ser irreversible. Exactamente. De hecho, muchas gracias de inicio por la invitación y la verdad es que es un tema bastante loable. Sí, lo que comenta, pues precisamente para entrar en contexto, la rehabilitación precisamente se define como aquel conjunto de intervenciones encaminadas a optimizar la función, pero por otro lado, reducir la discapacidad de personas pues, que tienen problemas de salud y esto siempre en interacción con su entorno. Esto es bastante interesante porque, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Cancerología vemos distintos pacientes con distintos cánceres y también en distintas etapas clínicas. Precisamente hay etapas clínicas que son curativas, afortunadamente, al menos en el cáncer de mama en la mayoría de las ocasiones, y una gran minoría son paliativas. Aún así, la verdad es que aún en estas personas que tenemos el enfoque de rehabilitación paliativo, mejorar la calidad de vida es algo que no tiene precio. Precisamente ahorita lo mencionaba, ¿verdad? En la noticia que estamos viendo anteriormente, o sea, al final no son números, sino son vidas que deben de tener, pues obviamente un transcurso, pero también un final digno. Entonces, por supuesto. Ahora, aunado a esto, me gusta a mí platicar siempre de esto, comenzando con el hecho de que nuestro cuerpo está hecho para moverse. Cuando nosotros no nos movemos, teniendo o no enfermedades, teniendo o no condiciones especiales, precisamente viene un decaimiento de nuestra condición física. Y eso, pues, es lo que tanto vemos que llega a causar poco a poco enfermedades crónico-degenerativas, como diabetes, presión arterial alta, porque de hecho al final las pacientes y los pacientes con cáncer también tienen diabetes, también tienen hipertensión arterial, también tienen depresión, también tienen ansiedad. Entonces, precisamente como lo mencionaba Iván, es ver las cosas de una manera global y tratar de ir de la mano con los pacientes. Hay que ser lo más humanos posibles con ellos. Un panorama que cuenta, doctor, que es necesario hablarlo así tal cual. Ojalá fuera solamente, por ejemplo, que a los diabéticos nomás nos da diabetes, ¿no? Y que con una pastillita vas a llevártela en control, pero es posible que se desencadenen consecuencias de enfermedades satélite que puedan complicar el estado de salud. El hecho de estar sentado aquí en esta silla 2 horas sin moverme cuando dura el programa, eso, mis piernas ya tienen, digamos, algo de problemas, tengo que hacer ejercicio, he perdido masa muscular, todas esas consecuencias de alguien que está relativamente sano. Alguien que el cuerpo se vio sometido a un proceso de una radioterapia, de una quimioterapia o hasta de una mutilación, que son tan agresivas para acabar con esas células malignas, pues algo también de lo que está bien del cuerpo se debe ver afectado. ¿Qué es lo más difícil? Sé que todas tienen una prioridad específica, pero pienso en mutilaciones de pacientes incluso con la lengua, que no tienen posibilidad, por ejemplo, de existir, o no sé si lo hay allá, alguna prótesis, quizá alguna rehabilitación que pudiera ser de las más antiguas, es la implantación de senos en mujeres que les fueron pues mutilados por un cáncer de mama, y hasta ahí la gama infinita de posibilidades, ¿no? Desde motrices hasta emocionales. Totalmente de acuerdo. Precisamente yo le diría que lo más difícil es el brindar el primer diagnóstico. Es decir, uno va por la vida tranquilo, de pronto tal vez alguna vez en distintos cánceres se sienten síntomas. Hay ocasiones, por ejemplo, el cáncer de mama en el que en la mayoría de las ocasiones no hay un síntoma, sino que las pacientes se tocan un bulto en el seno. Oye, pues, ¿qué es esto? Afortunadamente, en la gran mayoría de las ocasiones es normal, son mastopatías fibroquísticas, cuestiones benignas, pero hay un porcentaje también que en estas mamografías, pues, los médicos ven algo anormal, hacen biopsia y, pues, por ley, se tiene que avisar lo más pronto posible al paciente que muy probablemente es cáncer. Entonces, de un día a otro, de 2 días a otro, a un paciente ya se le está dando el diagnóstico de cáncer. Entonces, la palabra cáncer es un sinónimo negativo, es un sinónimo muchas veces de muerte. Entonces, creo yo que desde el inicio, desde el primer diagnóstico a un paciente, al paciente el mundo se le viene abajo. Ahora, hay muchos escenarios. Por ejemplo, el cáncer de mama tiene un pronóstico en la mayoría de las ocasiones excelente, de más del 85-90% de supervivencia. O sea, eso no se podía decir hace algunos años, hoy en día sí.
hay cánceres más agresivos que otros. Por ejemplo, el cáncer de páncreas es un cáncer sumamente agresivo. Y al final de cuentas, pues sí, esa primera parte, la psicológica, es la que ya afecta a una persona en su integridad. Ya después, hay distintos tratamientos dependiendo de las características del paciente. Como bien lo mencionaba ahorita, unos sí requieren cirugía, otros no. Muchos requieren quimioterapias, otros requieren radioterapias, y la verdad es que esos tratamientos, pues yo siempre les digo a los pacientes, no son dulces, son tratamientos agresivos precisamente para destruir a las células. Y justo como bien lo dijo también, matan muchas células malas, pero también muchas células buenas. Y eso puede causar dolor, cansancio, desencadenar otras enfermedades. Entonces, ahí viene ahora la parte física. Entonces, el punto es tratar de que un equipo multidisciplinario trate a los pacientes, es decir, que tenga su nutriólogo o nutrióloga, su psicólogo o su psicóloga, su rehabilitador, su oncólogo, su cirujano, pero que también se vea apoyado por su familia y por sus amigos. Y también dejar de lado el estigma del cáncer, porque de pronto a mí me ha tocado ver, me ha tocado conocer pacientes que sus mismos vecinos o su misma familia los aparta porque tienen una enfermedad y piensan que se les va a pegar el cáncer, cuestiones de ese tipo. Entonces, no nada más ahora es la enfermedad y los medicamentos que toman, sino que el entorno los tiende también a aislar, los tiende a discriminar. Entonces, esa parte la tenemos que ir eliminando, de verdad. Y por ejemplo, casos de cáncer, ojalá nuestra audiencia esté igual que yo. Por ejemplo, no soy ningún especialista. Me gusta, me apasiona entrevistar a personas que tienen algo que decir y que lo integremos como un conocimiento a la comunidad. Pero gracias a las entrevistas que hemos tenido con doctores del INCAN, especialistas, por ejemplo, me preocupa mucho el cáncer de próstata y la derivación maligna que pudiera llegar a tener incluso en lo que comúnmente se dice la castración. O sea, cuando a un hombre por cuestiones de salvar la vida, porque también el criterio médico es hay que salvarle la vida, y luego vemos lo de la función, pero que siga vivo. Entonces, cuando se toma esa difícil decisión, lo más importante que es sanar en una persona, por ejemplo, con un cáncer como ese, más allá de los problemas en la regulación de su función biológica de orinar, por ejemplo, es lo emocional o psicológico de haber perdido lo que subjetivamente y en algún sentido también objetivamente significa su virilidad, su hombría. O sea, parte de lo que es su identidad. Ahora imaginemos una mujer que por una condición de cáncer de cervix pues pueda perder la misma proporción, pero del lado femenino. Entonces, más allá de aprender a volver a caminar, que si el dolor, que si el ardor, que si lo que quedó, es reconstruir a ese ser humano, darle una nueva oportunidad de vida, porque la tienen. Pero, ¿dónde pueden? Bueno, más allá de dónde pueden, porque el instituto es, digamos, un hospital, es un centro nacional de tercer nivel, no es tan fácil acceder a él, tampoco es imposible, pero digamos que concentra todo lo que en materia de investigación y tratamientos se puede tener en este país como punta de lanza, y no sé si de Latinoamérica, pero a lo que quiero llegar es que ahí básicamente se tiene todo. ¿Dónde podría acudir, digamos, en la experiencia, algún paciente que tenga, digamos, un problema de cáncer de mama, por ejemplo, en una pequeña región de Aguascalientes quizá, y a lo mejor si tiene seguro y no sea necesario que venga por acá, pero si no tiene seguro, evidentemente la invitación es acudir o buscar la forma de acercarse con ustedes, pero hay unidades que le van rehabilitando a las personas en esta condición. ¿El protocolo en México, digamos, así lo exige hoy en día? Híjole, de hecho es un tema bien complejo, desgraciadamente no, eso no está nada estandarizado. De hecho, le comentaría que las rehabilitaciones son distintas dependiendo, como mencionamos ahorita, los distintos cánceres y las características de las personas, pero a grandes rasgos, aquí en el instituto, pues claro, como dice usted, se cubre la mayoría de las cosas, pero hay muchos pacientes, y hombres y mujeres que son foráneos. Entonces, ¿qué hay con ellos con la rehabilitación? Lo que nosotros tratamos de hacer es que cuando vienen a sus citas de rehabilitación, aquí se les diagnostica todas las áreas de oportunidad que se puedan trabajar, y les enseñamos qué es lo que pueden hacer o no pueden hacer en su casa, pero también les damos recetas con indicaciones para que en el DIF,
en algún centro de rehabilitación de donde ellos son, de los pueblos, de las ciudades de donde son, traten de seguir, digamos, esas indicaciones, porque de pronto es una realidad que una rehabilitación no es igual en un paciente que tiene cáncer y que no tiene cáncer. La verdad es que se termina siendo bastante específica, bastante especializada. Hay cosas que en un paciente que no tiene una enfermedad o que no tuvo un antecedente de este tipo, un medio de contraste, colocar ondas de choque, lo que sea, tal vez no habría ningún problema, pero puede que en ese paciente solo con colocar calor en un lugar en donde no se debía colocar calor, active el cáncer, cuestiones graves. Entonces, no, desgraciadamente no hay tantos rehabilitadores en el país y menos en zonas remotas que tengan estos conocimientos. Entonces, lo que nosotros tratamos es siempre brindar herramientas para que las pacientes se lleven a casa. Es decir, que ellas material audiovisual y recetas con indicaciones específicas para que en los DIF o en los centros de rehabilitación a donde puedan acudir les den un seguimiento. Y lo que pasa también es que los citamos cada 3 meses, cada 6 meses, entonces vuelven los pacientes y les volvemos a reforzar lo que deben de hacer, lo que no deben de hacer, y también cómo ellos nos retroalimentan cómo les ha ido en las áreas en donde ellos viven. Entonces, pero no, la respuesta es que desgraciadamente eso no está estandarizado y sí faltan bastantes lugares en donde puedan cubrir esto fuera del instituto y más en zonas de escasos recursos. Tengo varias preguntas, quiero pasar a un par de mensajes y sé que quizá no sea, o sea, el tema es hablar de la rehabilitación, pero no podemos disasociar, digamos, preguntas o mensajes como que nos comenta Cintia, que dice que interesante eso que dice el doctor, porque cada vez con todas las facilidades que tenemos nos hemos vuelto más sedentarios y al mismo tiempo dice, entonces hay que buscar la manera de moverse más acá. Por ejemplo, ella habla de Estados Unidos, escribe de allá, es raro que las personas te encuentres caminando, no se acostumbran porque las distancias no ayudan. Sé que no es el centro del tema, pero hay que aprovechar, digamos, el espacio para decirle a la gente, muévete. Sí, de hecho, qué buen comentario. Precisamente nosotros a grandes rasgos hablamos de una persona que es físicamente activa o inactiva y aquella que es sedentaria o no. Se suelen tomar como sinónimos, pero qué bueno que lo mencionen porque de pronto yo me siento un poco negativo solo hablando de problemas y problemas, pero ahora vamos a dar una solución y vamos a dar un buen tip para que nos llevemos a casa el día de hoy. Físicamente activo, dice la Organización Mundial de la Salud, que es aquella persona que hace 150 minutos de actividad física de intensidad moderada, precisamente ejercicio aeróbico, que es como caminar, bailar o nadar, a la semana. Pero siempre y cuando esto se haya sostenido por 3 meses. Por otro lado, el sedentarismo las conductas sedentarias son estar sentado, estar acostado o estar reclinado pero despierto. Dormido no cuenta porque dormir es muy bueno, y eso sí, de verdad, sus 7, 8 horas, duérmanlas, pero bueno, cuando una persona está en conductas sedentarias por 4 horas, a eso se le llama sedentarismo leve. De 4 a 6 horas se le llama un sedentarismo moderado y más de 8 horas al día ya es un sedentarismo grave. Antes de no hacer ejercicio y antes de ahora sí que no seguir una dieta balanceada para sus necesidades, el propio sedentarismo es una causa de mortalidad, es algo que causa enfermedades crónico-degenerativas. Por eso mi lema del inicio, nuestro cuerpo no está hecho para no moverse. Cuando nosotros pasamos años en conductas sedentarias, lo único que está pasando pues precisamente es perder masa muscular, masa ósea, ganar masa grasa, perder condición cardiorrespiratoria. Entonces, el consejo que les doy es algo que se llaman pausas activas, ¿de acuerdo? Las pausas activas, ¿qué es eso? Básicamente es contrarrestar o anular el riesgo que nos supuso estar 1 hora en una conducta sedentaria. Ejemplo, nosotros estamos sentados de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Por cada hora que pase de conducta sedentaria, tendríamos que ponernos de pie y caminar 5 minutos sin ninguna indicación. No importa si vamos por agua, si vamos al baño, si hacemos una llamada, si imprimimos algo. El chiste es romper ese círculo vicioso de estar sentados y movernos un poquito. También podemos hacer una flexión de los brazos, mover el cuello, saltar un poco, pero el chiste es movernos. Entonces, para el sedentarismo tenemos las pausas activas, ¿de acuerdo? Y para la actividad física eso ya es otra cosa, que ahí yo sugeriría mucho, pues, siempre hacer el ejercicio que más nos llame la atención.
Por ejemplo, bailar lo podemos tomar como ejercicio. Nosotros tenemos muchas pacientes aquí en México, ya sabemos cómo somos los mexicanos, que nos gusta mucho pues la fiesta, nos gusta disfrutar, nos gusta convivir. Tengo yo muchas pacientes hombres y mujeres que bailan, entonces se van a una clase de zumba, se van a salsa, se van a bachata, y la verdad es que lo hacen con su familia, además de que es sano, se divierten. Entonces, por un lado, pausas activas para el sedentarismo y empezar a hacer ejercicio para ser físicamente activos. Y eso es algo, digo, muy importante. Digo, me acaba de poner como 3 o 4 dardos, doctor, porque este espacio al aire dura 2 horas, 2 horas y media. Otras veces, la gran mayoría, vengo de 2 horas de recorrido en el auto para poder llegar a este estudio. Ya estamos sumando 4 horas, pero a veces son 1 hora inter en la que estoy editando todo lo necesario previo al programa. Entonces, una conducta básica sería casi como hacer lo que acabo de hacer mientras estaba escuchando su comentario. Si no tienes una noción, porque a mí se me va, estamos clavados en el tema, y no es que, por ejemplo, así sea con buena intención lo que yo hago, de llevarles un buen contenido a la audiencia, también me estoy afectando. Entonces, una solución podría ser tan simple, tan sencilla como ponerle a tu teléfono una alarma que te haga que cambies esa conducta, que si bien incluso en algún momento les parece incómodo a la audiencia que pues yo me mueva, que les diga que voy a mover, un doctor me diría, pero qué bueno, o sea, muévete, ¿no? A lo mejor un entrevistado político rebuscado va a decir, qué falta de respeto, ¿no? Qué arrogancia de este sujeto. Pero, por ejemplo, aquí entre lo que estoy, trato de acomodarme en la silla de la forma más correcta posible. Mire, y ahí está. Simple y sencillamente, si usted le pone este mensajito, aquí está. Ahí donde estás. Muévete por tu vida. Y si le pones ese mensajito todas las veces que quieras durante el día, aquí lo vamos a posponer, pero tendrás, digamos, que este impulso, porque la verdad estamos todo tiempo con el celular. Y quiero llevar la plática a otro tema, que sé que también no es parte de, digamos, directamente, pero me llamó mucho la atención, doctor. No hay suficientes, no recuerdo el nombre exacto que le dijo, pero terapeutas que puedan ayudar a las personas en provincia. Lo veo muy joven, y esto es algo muy subjetivo porque me parece que lo es, pero también para estar en un instituto de ese nivel debieron ser algunos años de preparación y mucho estudio. Pero ¿cree usted que hoy en día es conveniente reforzar en lo que a la vocación, el estudiar para poder atender casos como este? Lamentablemente, las conductas, quitemos el purismo, la gente sigue comiendo infinidad de ultraprocesados y cada vez más diferentes para tratar de burlar las regulaciones, no para ser más sanos. O sea, los colores ya no se llaman de una u otra forma y peleamos con colores nuevos que son cancerígenos totalmente. Y la gente los consume porque se ven rico, porque huelen chido y porque saben más o menos, ¿no? Y nos gustan ciertas cositas y después de cierto tiempo, cáncer en el colon, cáncer en el estómago. Entonces, y que empieza por una pequeña acidez inocente. O nos damos cuenta por ahí. Pero hablando de toda esta consecuencia, ¿cree que es oportuno que exista cada vez más vocación para poderlos ayudar? Porque por mucho que usted haga todo su esfuerzo y todos los médicos del INCAN, pues en el resto del país, y no es criticar hoy en día, simplemente es ver una realidad, están medio desprotegidos muchos de los pacientes que siguen enfermándose y seguirán con esta condición de cáncer. Sí, de hecho, precisamente como lo menciona, sí, la verdad es que sí motivaría mucho a la audiencia a que sí estudiara, ahora sí que fueran con un profesional que sea de confianza, porque para empezar, todas las recomendaciones que nosotros llegamos a dar siempre por un tema ético, tienen que basarse en evidencia científica. Y de hecho, yo no estoy cerrado a nada, de verdad que hay ocasiones que algunas plantas, algunas, ahora sí que materiales que son de la naturaleza, pueden llegarse a estudiar y pueden convertirse en medicamentos. Entonces, claro que eso es verdad. Por ejemplo, hay medicamentos para la presión arterial que son derivados del veneno de una serpiente. Entonces, esos son datos curiosos. Y así como eso, hay hojas, hay plantas que también podrían llegar a tener materiales activos
que son benéficos, pero siempre tienen que basarse en evidencia y probarse antes en animales y después en humanos, y eso requieren fases de investigación que llevan años. Entonces sí, eso es el primer comentario. Lo segundo es que sí, hoy en día hay muchas personas que llegan a estudiar cosas similares. Por ejemplo, creo que está mucho el sinónimo de fisioterapeuta, fisiatra, osteópata, quiropráctico, traumatólogo, médico del deporte. Entonces, de pronto como que en general la gente nos dice hueseros, ¿no? Así es como llegan no, pues ve con el huesero. O sea. Entonces, yo lo que sí sugeriría es que cuando nosotros vayamos con una persona que nos va a rehabilitar, y más en un caso, en un paciente con cáncer, sí pidamos las licencias, pues sí vale la pena pues saber que esa persona estudió en una universidad, que tiene un posgrado, que realmente tiene todo en forma, pues porque de pronto hay personas que de un día a otro se podrían poner a hacer masajes, por ejemplo, que no está mal, y puede que 20 años haga masajes y sea el mejor haciendo masajes, pero si no tenemos bases sólidas de cuándo sí se tiene que hacer y cuándo no un masaje, probablemente al 90% de sus pacientes les vaya bien, pero hay un 10% que tenían una condición especial que terminaron de agravar las cosas, que a mí me ha pasado eso. Me ha pasado pacientes hay pacientes en el instituto que tienen algo que se llaman metástasis óseas. Eso quiere decir que el cáncer se fue al hueso. Y las lesiones pueden ser blásticas o líticas. Básicamente las líticas nos dan más riesgo de una fractura. Es como un hueso más poroso. Entonces, de pronto, han habido personas que les hacen masajes en esas zonas o que hacen cosas indebidas y terminan fracturando esa parte del cuerpo. Entonces, sí, digamos, a ese grado, pues, tenemos nosotros que ser profesionales, pues no podemos tratar igual a las mismas personas, y claro que tenemos que estar lo más capacitados posibles, por supuesto. Es digamos, un traje que tratamos de armar a la medida, hablar con especialistas como usted, doctor, porque una cosa es el sentido purista, decir, ok, debes tener, en donde estés padeciendo o cursando con esta condición del cáncer, a un doctor, un nutriólogo, un fisioterapeuta, a un psicólogo, alguien que directamente, un oncólogo que te esté revisando esta evolución, pero lamentablemente mucho de eso, como bien lo dice y lo sabemos, no está en toda la diversidad, en todos los lugares, para el alcance de todos los pacientes. Y más allá de que si tengan o no oportunidad de llegar al INCAN, estas medidas creo que ayudan muchísimo para algún paciente, y con esto yo iría cerrando, doctor, un paciente que está en este proceso de recuperación y que, digamos, también el trabajar es otra terapia que ayuda, además de tener ingresos, pues a tener una actividad que nos mantenga distraídos durante el día. Y, por ejemplo, aquí lo ponen de una forma, pues, entre divertida y lúdica, pero ¿qué actividad me recomendarías para que en este momento lo ponga en práctica? Yo lo elevo a una persona, yo no tengo cáncer, pero alguna persona que pudiera tener esta recuperación del cáncer y, por ejemplo, así no sea una afectación ósea o una afectación en un órgano que implique, no puedes recuperar a tu hígado, por ejemplo, haciendo el ejercicio, osteoterapia, pero quizá tu cuerpo mantener algunas actividades si tengo que estar. Un par de ejercicios que usted pueda decir que son básicos para que la sangre se mueva en este segundo corazón que dicen que tenemos allá abajo. Claro que sí. Pues a grandes rasgos nosotros vamos a dividir como una intervención de movimiento para rehabilitar y otra para hacer ejercicio como tal. La diferencia es que para rehabilitar precisamente la intención es volver a que ese órgano o esa parte o nosotros tengamos la función. Eso es rehabilitar. Y ya como tal, mejorar simplemente nuestra condición física, pues es estimulando algo que se llaman componentes de la condición física. Hay muchos, pero yo les diría que así a grandes rasgos, dos importantes sería la condición cardiorrespiratoria y por otro lado la composición corporal. De muchos me voy a quedar solo con esos, que son la prioridad o son el pilar. Para hacer el ejercicio, para estimular la condición cardiorrespiratoria, tenemos que hacer ejercicio aeróbico o de cardio, que eso entraría a caminar, trotar, nadar, bailar, usar una bicicleta fija, una máquina elíptica, hacer senderismo. De todas esas, ¿cuál recomendaría? La que más le guste. Vamos a poner el ejemplo aquí claro. Vamos a poner entonces a
a usted, Iván, a bailar el lunes, miércoles y viernes, y vamos a empezar con 10 minutos por día. Vamos a ir aumentando el tiempo por semana para que lleguemos al objetivo de 30 minutos al día, y ya después, en vez de 3 días, nos vamos a pasar a 5 días. Eso va a sumar a 1 mes y medio, 2 meses, 150 minutos, ¿ok? Y nada más lo que vamos a enseñar es la intensidad, que a grandes rasgos hay ligera, moderada y alta. Lo tendremos que hacer a ligera. Perdón, a ligera calentamos y enfriamos. El ejercicio principal sería intensidad moderada, que nos tenemos que agitar un poquito, pero no al grado de no poder mantener una conversación, ¿ok? Que eso sería una intensidad alta. Eso ya después lo haríamos. Y por otro lado, para la composición corporal, nosotros tendríamos que hacer ejercicio de tipo fuerza o resistencia, que se puede hacer en un gimnasio, con nuestro propio peso, con mancuernas, ligas, bandas de resistencia o polainas, que los grupos musculares más importantes a trabajar son los muslos, las pantorrillas, el abdomen y la espalda baja. Todos los demás son también muy buenos grupos musculares, pero si nos quedamos con los más importantes son esos, y los podemos trabajar con sentadillas, con elevación de talones, con extensión del tronco, con flexión del tronco para el abdomen. Entonces, lo más recomendable sería de lunes a viernes hacer el aeróbico, que sería el baile y la caminata, y solo 3 días a la semana, 2 o 3 días a la semana la fuerza. Si nosotros mantenemos eso por 3 meses, vamos a ser físicamente activos. Si además aplicamos pausas activas, vamos a evitar el sedentarismo. Y todo eso actúa a nivel celular. Precisamente, como ahorita lo mencionaba Iván, aumenta frecuencia cardíaca, aumenta presión arterial, pero todo eso de una manera sana, no de una manera inadecuada. Entonces esos son estímulos que generan adaptaciones, y esas adaptaciones quisiera yo terminar mencionando que nuestros músculos, no sé Iván, si nosotros estamos en este contexto, pero un órgano endocrino es un órgano que genera hormonas, que produce hormonas, viajan en la sangre y actúan a distancia. Por ejemplo, los testículos, por ejemplo, el cerebro, la tiroides, el páncreas, todos esos son órganos que por excelencia se conocen que son endocrinos. Pues hasta hace relativamente poquito, se describió también que los músculos son órganos endocrinos. Eso quiere decir que cuando estamos haciendo ejercicio, se secretan como 500 a 600 citocinas, que se llaman miocinas, y se comunican con todos los órganos del cuerpo y causan un perfil antiinflamatorio. Y precisamente esas adaptaciones a nivel celular y a nivel un poquito más grande como en arterias y venas y en corazón, eso precisamente va a generar que se vayan controlando nuestras enfermedades crónico-degenerativas y que vayamos teniendo, una calidad de vida muy, muy superior. Y, por ejemplo, siendo sumamente prácticos, llevamos platicando, porque llevo yo aquí el conteo, casi media hora. Si en esta media hora la gente, en lugar de estar así, echado, viendo, subiendo videos, bajando, riéndose, lo que sea, se hubieran aprovechado para caminar un poquito, para ir por las tortillas, por ejemplo, yo aquí ya me abre una gama de posibilidades que terminando esto, en lugar de irme corriendo al coche, me voy a dedicar algunos minutitos a darle un par de vueltas a la manzana, y preferentemente desde mi perspectiva diabética, pues después de comer, para que toda esta glucosa que provoca lo que haya comido, esperando que haya sido lo más saludable, otro tema, se vaya en ese ejercicio, sobre todo con mis muslos, que son los que más rápido lo quemarían. Más o menos sé por dónde va el camino, pero a veces no lo hago, y eso me hace todavía más criminal conmigo mismo, porque finalmente más o menos sé por dónde debo de ir, y pues a veces no lo hago. Esa es la invitación, y yo de verdad, doctor, agradezco muchísimo primero conocerle, y también pues integrarlo a esta comunidad de personas que nos ayudan con esta experiencia que tienen. Mi producción no cesa de decirnos que se ve súper joven, que qué bueno, que dignifica la juventud, y nos hace creer en la juventud que pueden esforzarse y llegar a sitios como en el que está usted. No es nada fácil, y lo celebro de verdad con mucho orgullo, y pues nos veremos pronto seguramente para darle un par de herramientas más a las personas que lo necesitan. Créame que esto es muy útil para todos ellos, y le agradezco, doctor. No, gracias a ustedes por la invitación, por sus comentarios. De verdad es que este tipo de espacios son muy, muy, muy loables. Entonces, pues un abrazo a todos, que tengan un excelente día, y con gusto volveremos a platicar. Muchísimas gracias. Muy buen día, doctor. Hasta pronto. El doctor Néstor Jaime, del Instituto Nacional de Cancerología. Hablamos de la rehabilitación y de otros temas. Buenísimo el tema.
usted por favor compártalo. Ahorita mismo esta transmisión, compártala como la que viene. Otro tema sabroso con Roxana, que ya está lista por aquí. Nada más déjeme, Rox, hola, te saluda a ti. Déjame nada más decir un comentario que nos dijo Cintia. Dice, ahora ya los relojes inteligentes solitos te marcan eso sin que tú los programes. Después de un buen rato sin moverte, te dicen que te actives, pero pues uno no les hace caso o no quiere los relojes inteligentes. Yo particularmente me he resistido a los relojes inteligentes, no porque yo sea bruto, sino porque particularmente me gustan, digamos, los relojes, la forma de los relojes. Y hola, este chico, no me gustan los relojes inteligentes. Hay muchas formas que parecieran ser, y yo por algún tiempo traje, además del reloj, una banda, pero pues de repente te aburres. O sea, me gusta más la estética de piezas que, por ejemplo, luego les cuento, porque ya Rox aquí está. Mi mamá hace poquito me hizo un regalo el día de mi cumpleaños, una chulada, no un reloj fino, no solamente un reloj fino, un reloj de los tantos relojes que eran de mi papá. ¿Y qué pasan con los relojes de tu papá cuando tu papá muere? Pues ahí se quedan, ¿no? Pero no, me los dio, algunos de ellos. Espero que el año que venga también me dé otros más, pero me dio unos de los relojes de mi papá. ¿Y cómo pensar en suplir eso con un reloj inteligente? La verdad, lo emocional, la estima, la belleza de un reloj de metal y todo lo que tiene, me ganó. Pero bueno, seguimos con Rox, porque tenemos aquí temas muy interesantes. Rox, perdóname por la espera. Bienvenida, muy buenos días. No, está bien, no te preocupes, yo entiendo. ¿Cómo estás, Rox? Bien, bien. Estamos haciendo unas actividades con nuestros pacientes, por eso me vine al carro un ratito para poder conversar juntos y allá dejé a mis colegas encargándose de todo. Yo te vi ahí correr, dije, ay, ya me apuro con Roxana, pero... no, mira, sí. ¿Qué es lo que, por ejemplo, hoy podríamos hablar al respecto de tu mirada psicológica, de estos problemas que tenemos hoy en día? Por ejemplo, es este sentimiento que a veces no nos ayuda a salir adelante y que lamentablemente ahorita está golpeando de diferentes formas a nuestra comunidad migrante, sobre todo en lo económico, en lo social y ahora también en la tragedia tan cerca de ustedes ahora, que seguramente, por ejemplo, y también los ha habido, mexicanos entre las víctimas. O sea, hay una situación sumamente desesperada que debe estar oprimiendo emocionalmente a las personas. ¿Cómo ayudarles en su salud mental? Sí, es un tema que definitivamente necesitamos hablar precisamente ahorita, con todos los cambios en la política migratoria que está pasando en el país, pues es algo que está causando mucho estrés en la población de latina, más que todo, ¿verdad? Bueno, tenemos muchos inmigrantes de diferentes partes del mundo, pero yo pues te puedo hablar por mi gente, por mi población que está siendo sumamente afectada en cuanto a su salud mental por todos los cambios. Una de las cosas más importantes, los puntos más importantes que podemos mencionar, o quizás el principal, es la incertidumbre, ¿no? Mucha gente no sabe qué va a pasar, o qué significa esta nueva ley, o qué significa cuando sale en la televisión este tipo de cambios. Entonces, la incertidumbre de qué va a pasar es sumamente mal para las personas, sobre todo para las mamás. A diario hablo con muchas mamás hispanas, algunas con estatus legales, otros no, pero ambas están sumamente preocupadas por lo que está pasando, porque lo que hemos visto en la noticia es que ya algunos estatus legales ni siquiera están siendo respetados. Entonces, es algo bastante preocupante y hay varias perspectivas que tenemos que discutir aquí. Una es esto, es principalmente los padres o hijos, porque hay algunos hijos que vinieron aquí desde pequeños, crecieron, como es el caso del DACA, ¿no? Que crecieron sin un estatus, pero este es el país que ellos conocen como su país. Sin embargo, no tienen un estatus legal. Entonces, regresar a un país
cuál? ¿A un país de qué? ¿A un país de dónde? O sea, ellos no tienen ningún conocimiento de otro país más que este, pero resulta que en este tampoco tienen un estatus legal. Entonces, serían enviados a un lugar completamente nuevo para ellos. Este es el miedo de los padres a la separación con sus hijos. Es algo que los aterra a ellos, que va a pasar. Lo que yo he hecho como terapeuta, lamentablemente con el corazón roto, es tener que decirle a ellos, no hay algo que yo te pueda dar como una esperanza de no, todo va a estar bien, no se preocupen, no se estresen por eso. No, porque hay que ser realista. Entonces, lo que yo he hecho con ellos es decirle, bueno, vamos a prepararnos. Tienen que estar preparados con un plan de qué van a hacer si llegan a separar o si los llegan a arrestar o si los llegan a deportar. Entonces, últimamente lo que he estado haciendo es ayudándolos en esta parte legal de firmar documentos, quién se va a quedar encargado, asignar a alguien, quién se va a quedar encargado de sus hijos, quién se va a quedar encargado de sus carros, de sus bienes, de sus casas, ayudarlos a ellos en este proceso de firmar estos documentos legales, notarizarlos. Y es algo bastante doloroso, o sea, porque traer este tema a ellos y muchas veces tengo que, como decir, ponerlo ahí en la mesa, ¿no? O sea, ¿cómo te digo? La sugerencia y dejar que pasen unos días, incluso semanas, hasta que ellos lo procesen, lo acepten y digan, ok, estoy listo para moverme con esto. Y entonces yo les digo, yo sé que es algo difícil, pero tienen que estar preparados. Si algo pasa, pues no los agarre tan desprevenidos, por lo menos ya tengan asignado a alguien con quien dejar a sus hijos. Por otra parte, me toca la terapia con estos hijos que el miedo y la ansiedad de ellos de separarse de sus padres es grandísimo. Y no solamente esto, sino el hecho de su futuro, porque hay muchos pacientes que yo tengo que también ya tienen planes, muchos están a punto de graduarse de la secundaria, entonces me dicen, ¿qué va a pasar con mi futuro? Yo quería ir a la universidad, yo quería hacer esto y hacer aquello, y sienten que no lo van a poder hacer si sus padres no están aquí, y es razonable que se sientan así. Entonces es un tema bastante sensible y bastante complicado para la población de inmigrantes ahora mismo en este país. Es que es por diferentes frentes, Rosana, porque por un lado, como bien mencionas, no hay otro mundo para esa juventud, esa niñez que conocieron sin saber inglés, sin saber que existía otro idioma o que necesitaban aprender otro idioma como lo tuvieron que hacer sus padres. Y por ejemplo, a cualquier calle que diga road en Texas o en California, para ellos es normal porque desde el principio así fue. Y cuando les hablas de chilaquiles, pues digo, es una cosa muy simplista, pero ellos le dirán chilaquile o algo por el estilo, pero digamos, la esencia de esta migración está fundamentada a partir de toda esa mezcla de sentimientos, de emociones, de festejar el 4 de julio porque son americanos, porque nos guste o no, nacieron allá y tienen la residencia y es parte de su cultura. Y también festejar el 5 de mayo, como lo festejan, porque finalmente esa es la parte que reconocen de la cultura mexicana y no está mal, aunque muchos lo vean que sí, que el 15 de septiembre, que es el mayor de la independencia de México, pues no sea tan importante para ellos como lo es el 5 de mayo o el Halloween. Entonces, todo esto es una parte con la que van creciendo los jóvenes. De repente te das cuenta que ellos son los que están con cierta seguridad que les da el reconocer haber nacido ahí, en ese país, y que últimamente no se esté respetando esa parte, es algo muy doloroso, porque esos jóvenes son los que salieron a protestar en California, pensando que los padres no iban a salir porque no habían conseguido todavía su estatus legal, no habían conseguido su nacionalidad o su residencia permanente, y esas son dos grandes cosas que les da miedo. Aparte, nos pasó en la pandemia. Son jóvenes ahorita entrando a una madurez que estuvieron su adolescencia o casi su juventud confinados porque se morían o porque podían contagiarse por el coronavirus y se resisten a guardarse en lo que pase esto. Dios quiera que fueran solamente 4 años guardados de lo que dure la presidencia de algún hombre que tienen ahorita por allá y que después pueda volverse a la normalidad. Y si no,
Y si es la nueva forma de tratar a los migrantes en los Estados Unidos, quizá muchos dirían, no hay otra más que la forma de regresar a un país que ni conocen. Y no lo has dicho de mejor manera. Los padres quizás sí. Entonces regreso a un México, ¿y qué es México? No tiene esta calle, no tiene los beneficios con los que yo me acostumbré a vivir y no es culpa de él. Eso es solo un perfil emocional. Pero aparte de todo, no reconocen el hecho de que si sales, te pueden detener y te pueden regresar. Para ellos esa parte de la ley no existe. Y el dolor del desprendimiento, porque hay historias en que la familia todavía está pagando una casa o tiene cierto valor y necesitan a alguien con un poder legal que le ceda el que posiblemente sea deportado para que venda esa casa. Y si se regresa la esposa y los hijos, pues se regresen con algo de dinero, porque también ese es su patrimonio, o el coche, o lo que puedan. Es de verdad algo súper doloroso, que lo ve uno así a la distancia y duele, incomoda, y bueno, me pongo a hacer otras cosas, pero tú te sigues haciendo otras cosas y ellos lo viven cada segundo de sus 24 horas del día. Sí, 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 es el día a día de ellos. De hecho, en algunas visitas, porque como yo a veces tengo las sesiones con ellos en sus casas, en algunas visitas me tengo que asegurar que les digo a qué hora exactamente estoy llegando, porque ellos han llegado al punto de no abrir la puerta. Entonces, yo tengo que decirles, bueno, voy a estar llegando a las 2:15 o quizás llamarles desde el estacionamiento, mire, ya estoy aquí, la persona que va a tocar la puerta soy yo, porque el terror y el pánico con el que tienen ahorita para abrir la puerta es grande, es serio. Entonces, vivir de esa manera, obviamente, vives con un sistema nervioso muy alterado porque es prácticamente la misma sensación que si estuvieras en una guerra, ¿no? O sea, podemos comparar ese sentimiento al que están viviendo, por ejemplo, personas que están en el medio de una guerra ahorita en el Medio Oriente. Entonces, aquí viene otro problema más que se desata de esto y es la falta de servicios de salud mental, porque por lo mismo que no hay un estatus legal bueno, muchos de ellos no tienen seguro de salud y no tienen acceso a terapeutas, o sea, somos pocos los que trabajamos con las familias hispanas y si no pueden pagar o paguen lo que puedan pagar o vemos cómo hacemos o los referimos a iglesias, pero son pocos los recursos con los que ellos cuentan para tener esta ayuda terapeuta de ayudarlos a calmar y a tranquilizarse y a ver cuáles son sus opciones. Entonces, ese por un lado es otra cosa. Otra cosa que se desprende de todo esto es el racismo en la calle, que ha empezado a incrementar. O sea, la población hispana también está llegando al punto de sentirse como intimidado por las miradas de, por ejemplo, blancos anglosajones o no querer hablar su idioma español en los restaurantes, en los supermercados. O sea, esto quizás en otros países se escuche un poco acerca de lo que, pero de verdad los que lo estamos viviendo aquí sabemos que esto está teniendo repercusiones en muchas áreas, en muchos diferentes ámbitos. Y, por ejemplo, aunque sea básico el decir guardar silencio, tanto en un asunto legal como, por ejemplo, en ir al súper, ¿no? Para no despertar la ira de que quién sabe quién sea el que esté ahí enfrente, pues es lo más prudente. O sea, por ejemplo, ayer vi, y de hecho es algo que vamos a platicar ahorita a continuación con Víctor Escalante, un nuevo caso de eso que podría ser racismo, un hombre aparentemente de origen hispano, una mujer aparentemente origen anglo, pues le sube los pies y le está pateando a la persona de adelante, está jode y jode hasta que no llaman a la policía, la detienen por estar agrediendo al hombre, el hombre nada más voltea y le dice, ya, ok, no hay bronca, o sea, haz lo que quieras, ¿no? Y lo sigue haciendo. Entonces, ese odio es el que se está viviendo y también otros con conductas que no están sanas, que tienen sus propios issues, están enfrentando a la comunidad hispana. Dinos, Roxana, ya para que sigas con la actividad, dinos, por favor, un par de cuestiones que puedan utilizar en nuestros paisanos y no paisanos, la comunidad hispana que está allá, para poder calmarse en medio de todo esto que significa vivir así.
Sí, pues yo pienso que la discreción en este momento es fundamental. Yo pienso que eso sí está bien, no estamos equivocados en cuidarnos más de lo normal. Eso sí está bien, cuidar los eventos donde van, intentar no hacer mucho ruido. Y cuando digo mucho ruido, quiero decir no muchas cosas que llamen la atención de autoridades, o intentar evitar lugares donde pues son muy recurrentes de que está llegando ICE en este momento y cosas así. Eso está bien porque eso es prevención. Pero ya dentro de la casa, una de las cosas que yo les sugiero a las familias que hagan es que se desconecten un poquito de las noticias, porque quieran o no, que es bueno mantenerse informado, pero hay muchas noticias amarillistas también que ya cruzan la línea de crear pánico y terror a la comunidad también. Entonces, mantenerse un poquito desconectado tomarse como unos pequeños breaks de las noticias también es bueno. Y otra cosa es mantenerse siempre juntos. O sea, ahorita más que nunca es crucial tener un sistema de apoyo. Un sistema de apoyo es mantenernos amigos, familiares, conectados, comunicados, apoyándonos unos a otros. Y por último, pero no menos importante, es tener un plan. Cuando nosotros en la comunidad hispana tenemos una creencia muy, muy equivocada de que cuando hablamos, no, o sea, mejor dicho, evitamos hablar acerca de algo para que no pase, ¿no? Eso es algo muy cultural. No hablemos de esto porque lo estamos llamando, o no hablemos de aquello porque vamos a hacer que pase. No, eso no es cierto. Vamos a hablar acerca de esto. ¿Qué va a pasar si me arrestan? ¿Qué va a pasar si me tengo que ir? ¿Quién se va a encargar de esto? ¿Quién se va a encargar de lo otro? Ir haciendo un ahorro, asignar a personas responsables de quienes se van a quedar, tener todo un plan ya hecho. Si no pasa nada, qué bueno, gracias a Dios no pasó nada. Pero si pasa algo, ya estamos listos, estamos preparados para eso también. Muy bien. Pues te agradezco mucho, Rosana, esta plática, porque, por ejemplo, son cosas tan básicas que entre la vorágine del día a día se nos pasan. Si se nos pasan acá, imagínate allá a la comunidad que está enfrentando esta situación, seguramente es en lo último que piensan y deben pensarlo hoy en día para tener cierta tranquilidad. El momento quizá venga, quizá no, pero tratar de estar lo mejor emocional y mentalmente al respecto. Sí, así es. Muchísimas gracias, Ros. Gracias a ti. Saludos a tus chicos. Gracias. Hasta pronto. Pues ahí, hablando de esto, de cómo mantener la estabilidad mental que tanta falta hace, vamos a pasar a la cotorrita de este lado, porque ya se había cansado de leer, ya chiquita. Aquí está. Y bueno, voy a hacer la batiseñal. Y ahí tiene que aparecer, una vez que sea la batiseñal, sí funcionó, porque aquí está Víctor Escalante. Víctor. Hoy hola, sí, Ivancito. Ayer recibí tu bad señal. Bueno, ahí está. Ese mugre rayo cayó bien cerca de aquí sí. ayer. Sí, no, así es. Aquí, y pero pues, estamos aquí. Dime. Mira, estoy aterrado porque este es el más reciente y no el único, ni el último. Yo aquí titulé este video Patas, pero ve nada más qué es lo que hace esta mujer en el estadio de los Mets. Ahí está. Ok, no conocemos la historia de antes de ese momento. Quizá le dijo algo, quizá el chavo no quiso entrar en una discusión que ella quería, pero lo que hace es empezar a joder. Y le empieza a molestar, y le empieza a poner los pies, y le empieza a empujar. Y bueno, pues después llega la policía, no sé de cuánto tiempo, ahí se la llevan y toda, uno de pilón antes de irme. Ese es el caso de Nueva York. El caso, el de que presentaba en la Ciudad de México, esta mujer le iban a poner este candado por estacionarse sin pagar el parquímetro y pues se le fue casi mordiendo al policía, al grado de que se fue hasta sin pagar la multa a la que era acreedora. En este último caso, una mujer a la que le habían quitado una casa porque se metieron a vivir ilegalmente en ella, pues ya no se pudo más y cuando iba saliendo una de las personas que estaban ahí involucradas, mira, se le va a los jalones, ¿no? Y yo veo muchas perspectivas en estas conductas. De hecho, aquí están las tres resumidas en esta fotografía. Ve nada más la cara de la primera, que es la mujer que se le va contra el policía.
Esta, la de los pies, y la de en medio, la de la casa. ¿Qué está pasando con las personas que, por un lado, entran en una espiral que parece irreversible de una violencia que es tanto verbal, sumamente peligrosa, y que en algunos casos trasciende hacia lo físico? ¿Cómo defenderse? Y también pensando en el agresor, ¿cómo frenarse? Bueno, excelente pregunta. Y este es una señal de los tiempos en los cuales estamos viviendo, donde la sociedad está rota ahora, personas rotas que están contribuyendo a la sociedad rota. La primera es una desquiciada, ¿ok? Esa es una joven narcisista, de que nomás porque le dio las ganas se puso a empujar al joven enfrente de ella. Y nomás por salirse con la suya, hasta el último le dio una patada. Ese es un problema psicológico. Ese es un problema de que esta joven no está ahí en sus 5 sentidos. Los otros 2 casos, Ivan, es una señal de que la persona no está aterrizada en la realidad, como que están viviendo en otra realidad, donde ellos son el centro del universo y todo lo que gira a su alrededor tiene que acoplarse a los deseos o a las creencias de ellas. Esto, hasta estas alturas, es llegado, Ivan, cuando la gente tiene problemas desde su niñez, hay algún tipo de desorden, ya sea antisocial. Si hay un desorden antisocial, quiere decir de que el alambrado en el cerebro está dañado. Eso generalmente lo vemos, Ivan, cuando la persona empezó a ingestar drogas antes de que todo el alambrado estuviera completo. Entonces, estás confrontándote con personas de que no tienen los 5 sentidos. Y son personas peligrosas porque te pueden meter en problemas serios, problemas legales. Mira, uno es como se ven, como quieren ser vistas, y otras como sus acciones la develan. Esta es la imagen que ella tiene, esta chica de origen argentino, que tiene creo que 1 o 2 hijos, angelical, en modelo, cantante, quizá con poco éxito, porque lo que pude leer, digamos, había sido algo así como Piedra 2, o sea, Árbol 1, o sea, no un papel determinante en algunas de las producciones en las que participó, tampoco en el mundo del canto. Y bueno, el traer un buen auto, como en este caso un Mercedes-Benz, no es necesariamente, digamos, lo mejor de su vida. Escuché relatos que de hecho la gente del restaurante donde se bajó a comer le decía, oiga señora, es que va a llegar el señor policía que le pone los candados, se lo va a poner, ay, no pasa nada. Sí, entonces, ¿cuántas veces se habrá salido con la suya a través de la intimidación de gritarle al policía y decirle, no me estés insultando, y la única que está insultando y vociferando es ella? Sí. Y por ejemplo, todo este patrón se vuelve, digamos que la estrategia para salirse con la suya, y lo logró, pero no solo allí. Igual la investigación periodística, le han salido N cantidad de infracciones de tránsito a su vehículo, y también que en el edificio donde vive debe algo así como casi $8,000, $9,000 solo de mantenimiento. Entonces, hay una conducta de que yo paso por encima de lo que se dice que es la ley en muchos de los sentidos, y bueno, pues sumamente peligroso, ¿no? Porque al mismo tiempo intimida y educa, porque andaba haciendo esto con su familia. Sí, exactamente. Esto es un desorden psicológico. Este es un narcisismo clásico, donde la persona piensa de que es superior a todos los demás y de que las leyes y las normas no aplican a ella. Y ahora, ¿qué es lo que puede hacer? Lo que hizo el policía quizá fue lo mejor, pero en un momento empezó también a decirle, digo, y es difícil mantenerse en calma, o sea, yo lo diría, me empiezas a decir de cosas, quizá me callo, quizá te digo una de las 10 que pienso,
pero en el momento en que te quedas callado también arremete y él, digamos, revira un par de comentarios, cuál es la mejor forma de, pues simplemente tratar de cumplir con tu deber, porque aparte el policía está ahí para sancionarla, Sí, no para contestarle sus ofensas. Así es. En este tipo de situaciones, ya sea un mesero, ya sea un policía, ya sea un terapeuta que está lidiando con este tipo de personas, el primer paso es tener muy claro qué es lo que quieres, qué es lo que tienes que lograr, ¿ok? Cuando te enfocas solamente en ese paso, todas las creencias se alinean, toda tu conducta se alinea a lograr tu objetivo. No te dejes llevar por las emociones. Tienes que entender dentro de este cuadrito, de esta interacción, qué es lo que necesitas lograr. Cuando te enfocas en eso, todo lo demás son detalles. Es difícil. En el caso del policía, si yo hubiera sido el policía que esta chica obviamente estaba violando la ley, le llamo a una reca y se lleva el vehículo, no hay nada que discutir, y si no llega a tiempo, tomo otras acciones porque tengo muy claro cuál es mi responsabilidad aquí en esta situación, qué es mi trabajo, qué es lo que tengo que hacer a poder lograr mi objetivo. Tengan muy claro cuál es mi objetivo, qué es lo que quiero. Bueno, eso me viene muy bien, por ejemplo, para entrevistas, de repente el entrevistado es como una, ¿cómo le llaman? Como una mojarra, que se mueve muchísimo, sí. como se dejan, sí. Te pones en el objetivo y lo concretas. En el caso del terapeuta, me causa una gran intriga que me digas cómo... Mira, ayer tuve un caso de esos. Me recuerdo de este caso de estos, de que como tú como justamente lo acabas de describir, es como una mojarra de que anda moviéndose por todos lados. Le dije, mira, por cuestión de tiempo, necesito que me des las respuestas a estas preguntas, ¿ok? Ahí es donde, como ella que estaba, es una señora muy necesitada de atención, mucha carencia de atención, porque toda su familia la toma como loca y nadie le pone atención, ¿ok? Entonces, empieza a vomitarme todos sus pensamientos, que eso no me ayuda a mí en nada para poder ayudarla. Entonces, lo que hice es, por cuestión de tiempo, ok, déjame hacerte unas preguntas. Al decirle por cuestión de tiempo, ya en su mente tenía una razón porque ya tenía que bajarle a su vómito y ahora se iba a enfocar en mis preguntas. Entonces, empieza a contestar una pregunta y otra vez más empieza a moverse como pescado. Ok, entiendo bien lo que me acabas de decir, pero quiero saber esto específicamente. Las preguntas, lo que pasa es de que rompes ese autotrance en el cual la persona entra para enfocarlos a lo que se tiene que hacer. En el caso de esta señora, teniéndola con una rienda bien cortita de que tienes que contestar esta pregunta porque necesito saber. Hay muchas cosas que no necesito saber, pero esto sí necesito saber. Es mantener en ese cuadrito de información valiosa. Hoy le di seguimiento y no hizo su tarea, así es que le dije, tu primer paso, y empezó a tratar de vomitar, le dije, no quiero oír nada de eso. Okay. Tu primer paso es de hacer tu tarea y tienes que seguir el plan al pie de la letra y tienes que confiar en el proceso. Entonces aquí ese va a ser un anclaje de que tienes que confiar en el proceso y si trata de sacar su pescado interno, la voy a recordar. Recuerda de que tienes que trust the process, tienes que enfocarte. Pues mira, acá le voy a decir al Poli que siga esa
esa herramienta que es muy útil. Pues, Víctor, digo, y solo por cuestiones de tiempo, y lamento no haberle dado más, pero podemos avanzar en esto después, en cómo zafarnos de personas tóxicas, porque es una gran herramienta lo que acabas de decir, para muchas personas, desde el maestro, la ama de casa y muchas otras personas. Pero siempre, Víctor, gracias por acceder a esta plática. Y ahí pues, voy a estar al pendiente al Batil Señal. No me digas eso porque se va a aparecer, ¿eh? Porque así ya me lo mandaron desde nuestra producción, mira. Ahí está. Ahí está. Gracias, Víctor. Saludos. Que tengas buen día. Hasta pronto. Igualmente. Bueno, vámonos. Es tiempo de despedirnos, no porque quiera. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué programa? Regálelo. Nos vemos mañana. Que la pase muy bien.